compartir la clase. Ahí fuimos. Vamos a hacer dos cosas ahora. Por un lado vamos a ver componentes específicos y retos vinculados a virtualidad aumentada. Y además de estos retos específicos de la virtualidad aumentada, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este caso es como la primera aproximación súper simple para poder utilizar como herramientas básicas de realidad virtual, ¿no? Para empezar a prototipar nuestro sistema en realidad virtual. Entonces, empecemos por la virtualidad aumentada. Y como parte de la virtualidad aumentada, creo que vamos a ver como primero este videíto, que es un proyecto de Plus Theory. Otro proyecto de Plus Theory. Pequeña actividad. Vamos a ver aquí qué pasa. Hiya. See you guys. Welcome to I'd Hide You. I'd Hide You is an online game. 3 runners stream live video in high definition from the streets of Manchester. Online players enter their name and pick a runner from one of the 3 teams to ride with. My strategy for playing is going to be stealthy as possible and going to be quiet and fast. Pick a runner to follow. Watch their video, and if you spot another runner in the shot, click to take a snap. But this is more than just a game. This is a live transmission. You see what they see. You hear what they hear. Tell your runner where to go. Tweet their location. Help them or distract them. This is how it starts. On to the last game of the evening. In Manchester's Northern Quarter. So if you can just help me out to get Nikki and Matt and we can work together. Have you seen anybody dressed like me around here? No. No? That way? Are you sending me on a wild goose chase? No, honestly, I've just seen them. I swear down there. Where's the stag? Any ideas about where anyone is would be helpful. I think he's trapped me now. How do I deal with this situation? I might just go sit on this bench for a minute, to be honest. Entonces, en este caso estamos viendo como esta especie de transmisión y juego, ¿no es cierto?, que forman parte nuevo de los componentes de las realidades mixtas. Cómo estamos haciendo el análisis de los sistemas de virtualidad aumentada. Es importante como marcar esta diferencia, ¿no?, entre lo que hemos visto como un sistema de realidad virtual en donde el usuario es el que intenta como generar esta presencia espacial en un escenario que es virtual, que está como totalmente simulado, ¿no? Por otro lado, en la realidad aumentada, más bien, entendemos cómo se utilizan distintos tipos de tecnologías, por lo general visuales, tridimensionales, para modificar y para mejorar un entorno, a través de registrar y capturar información del espacio, y después con un sistema de proyección para transformarla, ¿no? Por otro lado, en la virtualidad aumentada, lo que empezamos a ver es cómo utilizamos diferentes tipos de registros, datos, videos, cualquier tipo de información para llevar componentes de la realidad a un sistema virtual. Entonces, en este caso, ¿no?, en este sistema de juego,
marcamos como sobre todo la diferencia entre lo que es realidad aumentada y lo que es virtualidad aumentada. Entonces, virtualidad aumentada termina siendo la información que tiene el espectador en su computador, ¿cierto? Tiene como información del mundo real a través de un mapa o a través de la transmisión en vivo en el que pueden ver a este jugador recorriendo las diferentes calles de la ciudad intentando perseguir a este otro personaje, ¿no? Mientras que el sistema de realidad aumentada es lo que ocurre para los jugadores, ¿cierto? Diferenciando que en este caso, dos tipos de usuarios tienen dos sistemas distintos. Unos están en un escenario de realidad aumentada con estos dispositivos como cámaras de transmisión en vivo, que están persiguiéndose los unos a los otros, mientras que quienes están detrás de la computadora forman parte del escenario de virtualidad aumentada, ¿no? Entonces vamos a ver como diferentes formatos, diferentes casos en los que se aplican estos sistemas de virtualidad aumentada. Creo que los más comunes son el croma, ¿no? Las pantallas en croma en las transmisiones reales en estudios de televisión. Entonces es como súper común ver a un entrevistador que está como en un escenario que es totalmente simulado, ¿no? Las simulaciones satelitales, mapas, con tiempos en vivo, terminan siendo también como un formato de realidad aumentada, porque tenemos como esta información de la cámara satelital, ¿cierto? Que nos permite entender esta reconstrucción del planeta. Muchas veces avatares que empiezan a guardar información de las personas. Ahora mismo como muchos de los filtros que se generan en Instagram, ¿cierto? Capturan tu información, son capaces de digitalizarla y de recrearla en tiempo real. Ventanas que están explorando desde mundos virtuales hacia mundos reales, que por lo general están en estos límites, ¿no es cierto? Plantean como un límite y una costura inclusive dentro de diferentes escenarios de las realidades mixtas. La idea de los croma, ¿no? Que es como esta cosa súper común, muy utilizada desde hace muchísimo tiempo. Lo interesante es como entender esta posibilidad de interacción en tiempo real. Por acá está otra suerte de ejemplos de mapas, como lo que vemos en Google Earth o en Maps. Sistemas de visualización de datos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no salen fotos? Los sistemas de visualización de datos vimos como este caso en el que se empiezan a enviar sistemas de información y hay como un énfasis. Hay un énfasis, ¿no? Y una combinación bastante interesante entre los sistemas de virtualidad aumentada y también todos estos sistemas de visualización de datos que empezamos también a analizar, ¿no? Cómo captamos información en tiempo real y logramos reproducirla dentro de estos distintos lógicas de visualización. Entonces, en este caso no está pasando en tiempo real, pero podemos ver recreado, ¿no? Como las lógicas de transporte aeroportuario en Europa en un día o en el Reino Unido, ¿no? De igual manera, para poder trabajar con estos sistemas de virtualidad aumentada es importante entender que necesitamos capturar información en tiempo real, ¿no? Entonces, por un lado, hemos hablado de cámaras que logran capturar y borrar inclusive como el escenario, dejando como solamente a la persona para poder vincularla con otros espacios, pero también hay otros tipos de sensores que pueden captar información, ¿cierto? Los satélites identificando el terreno o, en este caso, sensores de clima, ¿no? Como un sensor de humedad o un sensor de iluminación pueden informar un juego de video. Entonces, lo que empieza a pasar dentro de muchos
dentro de muchos juegos de deporte, sobre todo para darles como un poco más de realismo, es que ahora cuando tú seleccionas en qué estadio quieres jugar, tienes como también la posibilidad de tener el clima de ese lugar en ese momento, ¿no? En particular. Entonces, si quieres jugar, yo qué sé, un partido de fútbol en el Estadio Olímpico Atahualpa, ahorita mismo tendrías como una tarde seca y soleada, ¿no? Pero es totalmente diferente si es que seleccionas este mismo estadio y está lloviendo realmente en la ciudad. Conversamos dentro de la clase del miércoles, ¿no? Cuando veíamos como parte de estos retos y qué es lo que podían ayudar también a mejorar esta noción de presencia o de inmersión dentro de la realidad aumentada, la capacidad de reconocerte a ti mismo, ¿no? En la realidad nosotros siempre interactuamos a través de cómo vemos la posición de nuestras manos junto al sentido de propiocepción, ¿no? Entonces, ahora mismo, como esta mezcla y esta costura entre los sistemas de realidad virtual más virtualidad aumentada, implican también cámaras que logran identificar la posición de tus manos, borran más bien como todo lo que está afuera, ¿cierto? Todo como el resto del escenario, con un sensor como súper sencillo de profundidad, otra vez apoyado de lógicas de Machine Learning y incluyen estas manos tuyas dentro del escenario de realidad virtual, ¿no? Entonces combinan estos dos elementos. O de igual manera, sistemas como Second Life, ¿no? Que te permiten como capturar el rostro de una persona o a través de una cámara y representarla dentro de un formato tridimensional. Siento que esto es algo muy parecido a lo que hicimos también en el bloque FADA, en el Hubs. Pegar una cámara que esté transmitiendo mi casa dentro de un escenario tridimensional simulado, que en este caso era la facultad. Entonces combinas de nuevo un sistema de realidad, de realidad virtual con un sistema de virtualidad aumentada, ¿no? Avatares con cabeza o una videoconferencia son como ejemplos clásicos dentro de estos formatos, que empiezan como a experimentar inclusive con la posibilidad de tener videoconferencias 3D, inclusive con la capacidad de rastrear la posición de los usuarios, ¿cierto? Y que te permita como mover la cámara también, como regresar a ver a una persona. Digamos que en ese sentido, ¿no es cierto? El zoom es como súper limitado porque nos pone a todo dentro de un escenario plano y no nos permite identificar con quién estás hablando, no te permite hacer contacto visual con una persona en específico, ¿no? Entonces hay como cada vez más experimentaciones que permitan como identificar con el movimiento de la cabeza hacia dónde te estás dirigiendo y poder generar como seteos tridimensionales para este tipo de conferencias. Claro, pues tal vez en conclusión, este es el sistema más emergente, no menos explorado en relación a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Sin embargo, es una combinación súper interesante de estos dos momentos. Entonces, tiene la capacidad de mejorar avatares de la realidad virtual, de generar conexiones más flexibles o inclusive de combinar con estos sistemas de visualización de la información. Los retos, ¿no es cierto?, específicos vinculados a los sistemas de interacción humano-computadora hablan con muchísimo primero de apoyo a la telepresencia, ¿cierto?, la capacidad de generar como estos momentos y estas conexiones mucho más intensas. Extensión del conocimiento y de las situaciones de los diferentes lugares del mundo a través de tu pantalla. Y sobre todo es como súper importante tener como esta noción de privacidad, ¿no? Esta lógica ética de la privacidad en relación a borrar, anonimizar e inclusive identificar como cuáles son los datos que quieres que
sean como compartidos dentro del espacio y cuáles no. Que ahora es como, claro, muy importante y muy interesante identificar con la manera en la que este tipo de herramientas como el Zoom nos permiten trabajar con esa misma lógica de privacidad, siguiendo como borrar todo el fondo si es que lo necesitáramos. Esto es como este último componente dentro de los elementos de realidad, virtualidad, ¿no? Hasta aquí, no sé si es que tenemos preguntas. Ve, ya llegó el José David, Jimmy, Dennis, Jean. ¿Cómo vamos? Sin preguntas. Sin preguntas y sin novedades. Buenas. Buenas. A ver, dos cosas. Antes de arrancar con el componente número 2, vamos a hacer este interludio. Crafting Change. No sé si es que cachan lo que está pasando ahora mismo. Pero les voy a dejar este link. Crafting Change. Es un simposio sobre tecnologías emergentes vinculados a proyectos de diseño y arte, ¿no? Entonces, han pasado ya esto, sobre todo las mejores presentaciones han sido martes y jueves, pero nosotros no hemos tenido clases, entonces no, sí, no nos hemos visto, pero ahora hay como una actividad que es re interesante, que es un concierto de Crafting Sound, ¿no? Entonces, esto pasa a las 6:30. Esta es hora del Pacífico, entonces esto termina siendo 6:30. Panelistas, varios panelistas, ¿no es cierto? Patricia Cadavid, que es investigadora de Colombia. Afroditi Pizarro. No, no es concierto, perdón, no, sí es concierto. Creo que solamente es como un panel de discusión. No, ¿qué dice? Sound Concert and Panel Discussion. Sí, es también concierto. Afroditi, profesora de artes digitales y medios experimentales. Jess Roland, lo mismo, ¿no? Visual Arts en Nueva York. Asha Tamirisha, sonido, video, film y Research Media. Entonces hay como algunas cosas interesantes. Sin embargo, en Crafting Change hay como otras cosas que están pasando que pueden ser como muy bacanes en general, ¿no? Making with Material, entre estos micro maker series está como re interesantes. Después se va a presentar acá el jueves Constanza Piña, que esta man es chilena, que también tiene un proyecto de música con componentes electrónicos, arduinos, una exploración como muy bacán, y en general están pasando como cosas chéveres sobre realidades mixtas, wearables, makers, ¿no? Como diferentes formatos que están buenos que vayan cachando. Entonces ahí les dejo el link. Esto, por otro lado, ocurre a partir de las 6:30, ¿no es cierto? Entonces a las 6:30 cerramos y nos vemos acá para como escuchar un poquito de lo que está pasando. Aquí tienen que registrarse y les va a llegar el link que, ajá, les llega el link a su correo, ¿no? Entonces les voy a poner también este enlace. Chao. Súper, esos son los anuncios parroquiales. ¿Sí estamos grabando la clase? No estamos. Ah, no, sí estamos grabando la clase. Me asusté por un rato. Súper. Entonces, vamos a ver como otra cosa más. Vamos a ver otras cositas más. Y aquí les voy a hacer como una separación. Igual para que ustedes tengan como...
Ujú. Los componentes que incluimos dentro de la categoría del viernes tienen como algunas cosas adicionales que les van a permitir a ustedes también empezar a explorar dentro de este formato de prototipado de su sistema de realidad aumentada, ¿no? Entonces, vamos a ver estos diferentes ejemplos y después vamos a ver cómo hacer nuestra primera aproximación a un sistema de realidad aumentada. Todos estos formatos web, a ver, tal vez como web para realidad aumentada, ¿no es cierto? Por lo general, no es un formato que se trabaja desde la web. Entonces, la mayoría de cosas que se realizan en realidad aumentada probablemente están vinculadas a aplicaciones móviles. Y esto implica que se puede trabajar muchísimo con código nativo de Android o con código nativo de iOS. O muchas veces está basado como en estos motores, ¿no es cierto? Como Unreal Engine o como Unity, que funcionan junto a otras librerías, como Vuforia o ARCore, ¿cierto? Que algunos de ustedes ya estudiaron y sirve como han reportado como parte de los casos de estudio. Sin embargo, la manera como más fácil de hacer como estas primeras introducciones, sobre todo si es que no hemos utilizado antes Unity y no hemos utilizado antes Unreal, pero sí hemos utilizado web, ¿no es cierto? HTML, es a través de un framework de JavaScript que se llama ARGS. Entonces, ARGS trabaja a partir de otros dos ARGS trabaja a partir de otras dos librerías. La una es A-Frame y la otra es Tree, ¿no es cierto? Que son dos librerías en JavaScript. La de Tree probablemente es como más compleja porque habla como un poco de los sistemas de estructuras de árbol, ¿no? Dentro, como parte del código. Sin embargo, A-Frame está desarrollado para poder hacer web VR, ¿cierto? Para generar como este tipo de cosas, o sea, sistemas de realidad virtual dentro de la web, como lo que vimos en el Hubs, ¿no? Entonces, empiezas a tener como esta idea de que la web ya no es como esta cosa plana, sino que tiene un sistema tridimensional. Entonces trabaja con esta librería de A-Frame y trabaja también con la otra librería. Vamos más bien como primero a estos ejemplos de acá. Entonces, dentro de este sistema de realidad aumentada a través de JavaScript, estos son como unos de los dos componentes más usados, ¿no? Estos marcadores como giro y el modelo también de kanji, que es el que casi siempre van a encontrar ustedes en las diferentes representaciones, pero también pueden, como después, ustedes como generar sus propios patrones. Por ahora vamos a ver como un par de ejemplos y vamos a cachar cómo funciona esto. Entonces, entran a la web, ¿no es cierto? Dan acceso a la cámara y a través del marcador pueden empezar. Este es giro, es kanji. Ajá, a ver, yo tengo un problema aquí porque estas cosas recién imprimí y me imprimieron en una calidad creo que muy mala. Entonces, como no es lo suficientemente negra, no tiene como el contraste. A veces parece que no tuviera como el contraste requerido, ¿no? Pero tenemos en este caso un cubo, ¿cierto? Esto es como solamente un cubo que está creado por
por el mismo código. Y voy a entrar, ajá, esto como termina funcionando mejor. Esto termina funcionando mejor, es raro. Aunque sigue brillando, ¿no? Como mi pantalla, sigue brillando mi compu. Que son como justo las cosas que van a tener que empezar a sortear de alguna manera, ¿no? Como empezando a entender como desde la distancia, veamos como qué pasa si es que logra cachar a este de aquí. No le logra cachar, pero creo que porque no tiene suficiente contraste, ¿no? En algún punto se pierde. Igual, sí. Bueno, entonces, de ejemplos, ¿no? Estos son como ejemplitos de las diferentes cosas que pueden empezar a pasar en realidad aumentada. Esto es como lo más básico, como un cubo, pero después hay como diferentes marcadores que son como comunes, ¿no es cierto? A, B, C, D, F, kanji y giro. Entonces puedes empezar a tener estos como diferentes patrones que empiezan a aparecer en los distintos marcadores, ¿no? Entonces este, por ejemplo, y este por acá. O hay, sí, hay como muchísimas distintas posibilidades de cosas que se pueden empezar a crear. Entonces veamos como textura de video. Entonces tienes un video, este es giro, ¿no? Y el video. No se reproduce el video. No se reproduce el video. Como lo que estamos haciendo nosotros, que finalmente son estos modelos 3D. Puedes instalar, ya creo que es SnapCamera. Modelos 3D. Y este pez, ¿no es cierto? Que no parece 3D, pero sí, se supone que sí es. Ojalá que ya... Ajá, yo creo que también por el hecho de que estoy como justo enfrente de... Bueno, ahí está. Este pez. Que son como los mismos retos que vamos a tener que empezar a sortear, ¿no? Como este es un prototipo, es como mucho más difícil también empezar a tener como esas precauciones. A ver, estos también son como chéveres. Este es kanji. Sí, además estoy como... A ver, voy a poner kanji acá. Kanji. ¿No? Este en cambio brilla full. Mi teléfono acá me está brillando demasiado. Muy poco. Estos son los retos, ¿no? De una realidad aumentada. Si es que han empezado como ya también ustedes como a tripear, pero
Parecía que estaba funcionando mejor. Ah, ahí. También como eso, sin moverle mucho. Ah, esto empieza a tener como más sentido, ¿no? A ver. Ah, belleza. Y sí, como hay como diferentes cosas, ¿no? Animaciones, por ejemplo. A ver acá. ¿En cuáles? ¿En kanji? Capaz que era en giro. Capaz que es en ninguno. Ah, es lo mismo, ¿no? Ahí está como justo igual el reto. Ahí en cambio es como medio extraño. Pero lo que sería interesante es como entender, como explorar además a través del mismo teléfono, ¿no es cierto? Del teléfono sobre esta cosa apoyada sobre la mesa, en lugar de que... Bueno, hay que ir haciendo como esas pruebas. Entonces, ¿no es cierto? Aquí hay como algunos ejemplos. Ya les voy a contar igual como un poco cuáles son los procesos de exploración por lo general, pero todo esto está cargado en un GitHub. Entonces, ustedes pueden entrar a GitHub y encontrar todo el código fuente de estos archivos. Entonces, si es que nos vamos a HelloCube, que era el ejemplo más básico, tenemos aquí como toda la información. Entonces, primero tienes el documento de HTML, ¿no es cierto? Y en el head te dice qué es todo lo que va a utilizar como parte de los scripts. Entonces, estás utilizando la librería tree de JavaScript. Hay dos archivos de JavaScript que forman parte del RToolkit, en este caso en particular. Y hay otros de tree también. Entonces, si es que volvemos, por ejemplo, acá los ejemplos. Miren, aquí están los archivos de JavaScript, de RToolkit y de tree. Entonces vamos de vuelta a HelloCube. Y a partir de... Ajá, acá tienes como todo tu body, ¿no? Lo que está dentro de estos otros scripts es información en JavaScript, que es la que permite que se encienda la cámara, ¿no es cierto? Se genere la escena, utilice esta librería WebGL, que son Web Graphic Library. Por aquí seguro se referencia igual como desde data a generar una cámara y después a leer un patrón, ¿cierto? Que en este caso es el giro, pattern. Y aquí lo que haces es crear a través de la geometría un cubo y darle un material. Entonces, este es un formato, ¿no es cierto? Este es un poco más complicado porque está utilizando JavaScript y no sabemos JavaScript. Entonces, si volvemos acá, vamos a encontrar, miren, aquí están como todos los patrones, ¿no es cierto? Giro, kanji, todas las letras que habíamos visto. Entonces, esa es como una manera de trabajar con ese sistema. Ahora, antes de revisar como los otros formatos, vamos a ver como este pequeño ejercicio, ¿no es cierto?
Aquí hay como un ejercicio distinto que está generado por Jérôme Etienne, que es el creador de la librería ARGS. Entonces, por ahora voy a borrar todo esto. Por un lado, ¿no es cierto? Esto es como parte de ejercicios, igual es como un playground, ¿no es cierto? Es como una sala de juegos. Entonces, tienes como un espacio de área que te permite, primero, ahorita voy a resetear todo, ¿no? Voy a resetear todo el área y lo que voy a hacer es escanear. Entonces, lo voy a decir aquí. Learn area. Para que encuentre dónde está. Entonces ya encontró estos dos patrones. El Hiro pattern y el Kanji pattern. Están aquí. Entonces puedo coger, por ejemplo, ahora. Creo que le conviene más bien como mantener los resultados ahí como juntos. Y puedo sobre estas formas, aquí podría decir como quiero ver los marcadores, ¿no? Y empezar a ubicar diferentes elementos. Vamos a poner aquí el Batman. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Batman? Este es Superman, dice. Ah, están ahí los dos montados. Así que voy a ponerle uno aquí y el otro acá. Pero ese no es Batman, ¿o qué? Parece un ladrón. Ajá. Entonces empiezo a tener como a mis dos personajes, ¿no? Y en este caso, si se fijan, por el mismo hecho, primero de que estemos dos marcadores juntos, pero también porque pude hacer como este trabajo de educar de alguna manera, ¿no es cierto? De permitirle aprender. El área tiene muchísima más fiabilidad que los otros ejercicios que he hecho igual dentro del WebVR. Y creo que puedes hacerlo también como más pequeño, al uno, y después al otro más grande. Sí, no sé bien, así como del todo bien cómo manejarle, ¿no? Claro, esto finalmente lo que te permite es como exportar escenas y son como más de juego, ¿no? Pero yo aquí, por ejemplo, no he encontrado la manera de que tú puedas crear tus propios o cargar tus objetos, que es, o sea, que es como la parte pesada, ¿no? O sea, debería ser como mucho más sencillo que tú digas como, ajá, quiero como utilizar este GLB, ¿no? Ahí sigue. O este no, ahí no se le ve. Ah, ahí sí, un poco. Pero es como un buen espacio para juego, para probar, para ver como diferentes ubicaciones, modalidades. Entonces, finalmente, vieron como habíamos visto que Jérôme Etienne es el creador de esta librería de ARGS. Alexandre Etienne es hermana de él y se convierte como un poco como evangelista de cómo enseñar, sobre todo como a principiantes a utilizar la librería de ARGS. Entonces, estas son como 10 líneas de código súper básico que agregas, que en este caso además es interesante porque no tienes que descargar nada, sino todas están cargadas en un CDN o en GitHub, ¿no?
y te permiten acceder al A-Frame, a 3GS, ¿cierto? Crear el body, definir esta escena 3D y empezar a agregar contenido. Entonces aquí hay como este tutorial, es como súper sencillo para empezar. Tal vez como el problema, igual en este caso, es que solo terminas reproduciendo esto, ¿no es cierto? Figuras que haces a través del mismo JavaScript, figuras geométricas. Lo que a nosotros nos interesa es más bien empezar a... Ah, no me digas, está mal puesto el link. Voy a actualizarles el link, denme un segundo. Esto es Emilius. Lo que a nosotros nos interesa es más bien como encontrar la posibilidad de generar y de incluir. Denme un segundo para actualizarles ese link, porque si no, este es como el más sencillo de todos. Solo hay, claro, hay una cosa que no sé si es que hay una cosita nomás. Pero bueno, vamos a hacer como el paso a paso. Vamos a hacer paso a paso. Ajá, no quiero ir a YouTube. Vamos a ir acá. Y ahí también está el YouTube. Solo déjenme. Ajá. Ya, confirmado. Entonces, este man, claro, ya te da como el proceso comidito y además como el código totalmente escrito, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, es como utilizas solamente elementos de HTML. En el head, lo que haces primero es vincular a través de un script A-Frame desde una fuente web, ¿no es cierto? Desde la misma página de A-Frame. Y otro script para incluir la librería de AR de JavaScript, de Jerome Etienne. Entonces, es lo único que declaras en el head. Y después, consecuentemente, dentro del body, generas una serie de tags. A-Scene, que es el que te permite crear como toda esta escena. Defines como una escala para la generalidad de los elementos. Y después, lo último que hace, bueno, hay dos cosas. Decidir cuál va a ser el modelo que vas a cargar, que en este caso el man carga este archivo fox.glb y una escala, ¿no? Y luego defines cuál va a ser este marcador que vas a leer, que en este caso es el marcador hero. Hay como solo claro, hay una cosa adicional, ¿cierto? Si es que yo cargo todo esto, no voy a poder leer. Necesito tener, digamos, como más claro, un servidor virtual. Y vamos a ir acá de nuevo. Web AR Examples. Ajá, creo que aquí lo que nos faltó ver es la librería de ARGS, que está acá. Entonces, si es que ustedes entran a ARGS, que es justo la librería de Jerome Etienne, dentro de los archivos README, si encuentra aquí la última versión. Ya les voy a poner esta librería también. Entonces, acá, claro, lo que te dicen es, para empezar a trabajar con este image tracking, necesitas un ejemplo, ¿no es cierto? Algo como re básico, como lo que estábamos viendo del zorrito, pero tienes que correrlo, tienes que ejecutar esto en un servidor. O sea, puedes crear un servidor virtual dentro de tu compu o puedes cargarlo ya dentro de algún servidor. Entonces,
para mí es como mucho más sencillo trabajar a través de GitHub. Trabajar a través de GitHub porque cuando tú tienes una cuenta en GitHub, a través de GitHub Pages también tienes la capacidad de crear como tu propio servidor. Entonces, esto es GitHub, ¿no es cierto? GitHub es un repositorio en donde tú puedes cargar como todo el código que quieras como parte de tus recursos, pero también tienes un espacio para poder mostrar como que fuera tu web, ¿no? Entonces les voy a enseñar. Ajá, a ver, esta es mi cuenta en GitHub. Entonces aquí tengo algunos archivos, algunas cosas que he ido creando, pero tengo uno, a ver, mi cuenta se llama, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que sí, lo que pasa es que, a ver, primero voy a preguntarles, porque capaz me estoy haciendo bolas de gana. ¿Usaron GitHub antes cuando trabajaron cuando trabajaron web, el semestre pasado? Como sistema de repositorio. No. No, profe. Ya, entonces, denme un segundo porque lo que pasa es que tal vez tengo que dar como unos pasitos atrás para explicarles algunas cosas. Un segundo. Ya. A ver, acabo de actualizar las diapositivas de realidad aumentada. Entonces, GitHub, ¿no es cierto? Es esta plataforma colaborativa en donde están como muchísimos programadores. Entonces era como más interesante porque ahora forma parte de la corporación de Microsoft, ¿no es cierto? Antes era como esta herramienta open source. Entonces, por un lado, te permite trabajar mejor, sobre todo cuando trabajas con código, ¿no es cierto? Tener como diferentes versiones, cachar qué has modificado, qué has editado cada vez, poder regresar a versiones antiguas. Inclusive te permite trabajar de manera colaborativa, ¿cierto? Y lo que tiene es compartir con otras personas. Pero también funciona como un servidor en donde ustedes pueden alojar sus proyectos. Entonces, esto es facilito. Primero, crean una cuenta en GitHub y cada uno de estos nuevos trabajos son como nuevos repositorios, ¿no? Un repositorio es donde están guardando como todo el código de un proyecto. Los repositorios pueden tener cualquier nombre que ustedes quieran, ¿cierto? Un repositorio puede llamarse Mi Primera Web, el otro se llama Hello World, el otro se llama Proyecto de Realidad Aumentada, el otro se llama AA3D, como lo que quieran. Pero cuando ustedes tienen ya su cuenta, van a tener su propio nombre de usuario. Y cuando a un repositorio le ponen su nombre de usuario, ¿cierto? .github.io, esto se convierte casi que en su página web. O sea, pueden publicarla como una página web. Entonces les voy a enseñar.
Yo tengo dos cuentas, la una que utilizaba, pero me olvidé A ver, no, primero esta es la cuenta que utilizo yo como usualmente y al mismo tiempo es como es como mi CV, ¿no? Entonces es mi nombre de usuario.github.io. Entonces, si es que tu nombre de usuario, José David, es José David R, tú creas un repositorio que se llame josedavidr.github.io y lo que cargues ahí está al aire para todos. Entonces, esto es una web que a la que todo el mundo puede acceder de manera gratuita. Ustedes pueden cargar aquí como toda la información que quieran, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Entonces crean este repositorio que se llame su nombre de usuario.github.io. Claro, lo importante es que sea público, ¿no? Que sea un repositorio público y actualizan en este repositorio la información que debe ser un archivo index.html, seguido como por todas las cosas que quieran. Ponen ahí su archivo CSS, las imágenes, el link a los videos, como lo que quieran. Y se convierte como en este repositorio, ¿no? Entonces, la otra cosa que tenemos que hacer es empezar a cargar la información ahí. Yo utilizo hay como varias maneras de cargar la información. Lo uno a través del terminal, que es como un poco más complicado. La otra que es más sencilla es utilizando esta app que se llama Desktop GitHub. Entonces, este es Desktop GitHub, ¿cierto? Se descargan, loguean, o sea, claro, se loguean, clonan el repositorio, ¿cierto? Clonar el repositorio significa que en documentos se les va a crear una carpeta que se llame GitHub. Y dentro de esta carpeta GitHub se va a crear una carpeta con el nombre de su repositorio. Entonces, todo lo que ustedes carguen aquí, después pueden actualizar con dos acciones, ¿no es cierto? Ponen commit to master y ponen después push. Un poco difícil ahorita. Yo me pensé que sí. Me cachaba. Pero, y la otra cuenta intenté recuperarla hace un rato, pero no pude. A ver, de que se haya ido como por acá. Ah, acá está. A ver, podemos hacer esto. Voy a resetear el password acá. Pues sí puse. Ya, a ver. Cholos, ¿qué pasa? No, no lo estoy logrando. No logro hacer que coincidan. ¿Será que es la presión de que estén viendo que estoy escribiendo un password? Ya. Ok. Esta es como la otra cuenta en la que sí podemos. Estoy ahorita como en otra cuenta. No, ¿por qué dice que estoy? Ya. Ok. Esta es como la cuenta. Vamos a ver mis repositorios. Y aquí dice que no tengo ningún repositorio. Ah, es que acabo de crear una cuenta. Mejor.
Mejor, acabo de crear una cuenta. Y en esta cuenta no tengo nada. Entonces voy a salir de aquí también. Voy a cerrar sesión acá. Y voy a vincularme con otra cuenta. Sí, ¿no? Súper. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, aquí en mis repositorios voy a crear un nuevo repositorio. Voy a poner nuevo. Y le voy a poner el nombre de mi usuario, que en este caso es CX barriga A. Entonces se llama CX barriga A.github.io. Entonces, de nuevo, todos los repositorios pueden tener cualquier nombre, pero este que queremos que sea como esta página pública debe tener el mismo nombre de usuario, .github.io. Entonces, lo que hago es crear un repositorio que ya está acá. Hay diferentes maneras, ¿no es cierto?, de cargar la información a través de comunicación serial, de Secure Shell. Nosotros vamos a hacerlo a través de, del desktop, ¿no? De esta versión de escritorio. Entonces, me voy aquí. Y acá pongo clonar repositorio. Entonces, cuando quiero clonar repositorio, miren, aparece este que está como recién creado, ¿cierto? cxbarriga.github.io y voy a decirle que lo clone. Y el rato en que lo clona, se me crea una nueva carpeta acá, GitHub, aquí, cxbarriga.github.io, una nueva carpeta que no tiene nada, ¿no? Está totalmente vacía. Entonces, si es que yo me voy a abrir un archivo de texto. Acá. Voy a crear un, ¿cómo es esto? Así, doctype HTML. Algo así, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O muy poco? ¿No se acuerdan nada? ¿Qué tal, hijos? Título. Eso sí. Vamos a ponerle realidad aumentada. Y aquí vamos a poner... ya, y esto voy a grabar como index.html. ¿Ya? Pero lo que hago es grabarle directamente aquí, en esta carpeta, en cxbarriga A. Entonces voy a grabar aquí mi HTML, pueden hacer en como quieran, ¿no es cierto? Pueden hacer en Dreamweaver, en lo que sea que utilicen. Pero cuando grabé este archivo en la carpeta, fíjense, en el desktop, en esta versión de GitHub de escritorio, me dice como hay una actualización, hay un cambio. Y son como las líneas que acabo de escribir. Entonces, si yo me voy acá, primero tengo que hacer esta como combinación de acciones, ¿no es cierto? Commit to master y después publish. Entonces, en este momento acabo de actualizar este repositorio y vamos a volver a debe cerrar como tantas cosas que tengo abiertas. Vamos a volver acá.
Vamos a volver acá, ¿cierto? A esta cuenta que creé, CX barriga A. Y aquí me dice, tienes este repositorio y tienes este archivo index. Y aquí está, como lo que acabamos de escribir. Entonces, claro, ahora lo que yo puedo hacer es como ya no entrar a través de esta dirección, sino el formato de visualización es así. Me voy como a mi nombre de usuario, .github.io. Y aquí estoy viendo esta web que yo escribí, ¿no es cierto? Pero está publicado en el internet. Entonces, si ustedes entran, les voy a poner el link acá. Si ustedes entran a esta dirección, van a ver como lo mismo que acabo de cargar ahora yo. Entonces, de esto es un servidor, ¿cierto? Este es un servidor donde podemos empezar a cargar nuestras visualizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí cargar lo que acabamos de ver dentro de este otro, dentro de este tutorial de acá. Lo que hace Emilius, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace este mijo. Doctype HTML. Voy a actualizar acá. Doctype HTML y creas tu archivo HTML. En el head está llamando a A-Frame y está llamando a ARGS. Y en el body estás cargando esta A-Scene, ¿es cierto? Que este es un tag que es específico de A-Frame y está A-Entity, que también son específicos de A-Frame, ¿cierto? Aquí lo que nos interesa es cachar que necesito un archivo GLB, necesito un archivo GLB y necesito, bueno, esto no, porque esto es parte de ARGS. Entonces necesito este archivo. Entonces, yo voy a reemplazar esto. Yo tengo este archivo de acá, ¿no es cierto? El bloque FADA, que es el que entramos, en que nosotros entramos, pero es muy grande, es gigante lo que yo tengo. Lo que estas son las dimensiones, las escalas, ¿no? Punto 1, punto 1 y punto 1. Entonces, claro, si es que yo pongo así, debería... ¿Dónde está mi carpeta? Esta voy a robar. GitHub. Ajá. ¿Cierto? Si es que yo lo dejo así, debería cargar esto en la raíz. Acuérdense un poco el formato en el que se trabaja en HTML, hay como muchísimos estándares, ¿no? Entonces, si es que fuera una imagen, estaría en la carpeta images. Si es que fuera un archivo de JavaScript, estaría en la carpeta JS. Si fuera un archivo de CSS, estaría en la carpeta style. No, perdón, CSS, ¿no es cierto? En este caso, todos los formatos tridimensionales van en models. Entonces, tenemos que crear una carpeta models y en esa carpeta models poner un archivo GLB. Entonces, en CX barriga A, ¿cierto? Aquí está el index que estoy editando yo ahorita en esta página de acá. Voy a poner models y aquí voy a poner mi archivo bloque fada. Así le puse de nombre, ¿no? Bloquefada.glb. Entonces, index lee models y models tiene a bloque fada. Esto guardo. De nuevo tengo que volver al GitHub Desktop y miren que hay como 2 actualizaciones nuevas. La una, con rojo me dice todo esto se borró y con verde te dice todo esto es nuevo, ¿no? Y todo lo nuevo es lo que copiamos y pegamos de este mijo. Con las actualizaciones
models/bloquefada.glb. Y miren que también me dice como estás cargando models.bloquefada. Entonces ponemos commit to master. Yo aquí voy a poner versión. Estos solo son como comentarios, ¿no es cierto? Que te pones a ti mismo para cachar qué es lo que estás actualizando, porque termina guardándote como versiones, ¿no? Entonces, en el modelo 3D y modificación al HTML. Entonces pongo estos comentarios al master, que soy en este caso yo mismo, y después tengo que poner push. Y termina como actualizándose el documento en la web. ¿Dónde está? Me salí. Acá está. Entonces, a ver, si es que yo vuelvo, primero veamos en el GitHub, ¿no es cierto? Voy a volver otra vez. Y miren cómo se ha modificado. Ahora tengo mi index que es distinto. Tiene como esta versión. Y aquí está mi modelo GLB, que es un archivo de 14 megas. Pero no tiene visualización, ¿no es cierto? Aquí no puedo ver. Si es que voy acá, ¿no es cierto? Y actualizo. Hay como, hay una cosa. Tienen que cachar también que a veces como se guarda mucho esta información dentro del caché de su compu, entonces las actualizaciones no siempre son como tan fáciles de revisar, ¿no? Entonces intenten como entrando desde... Ya ven, no sé por qué no puedo ver ahorita. Voy a intentar entrar otra vez. Me sigue dando la información de Hello World, aunque esto está como ya cambiado. Voy a entrar desde el Chrome. Voy a aplastar muchas veces. A borrar el caché. No, por alguna razón no se actualizó. Eso es como muy raro. Porque aquí ya puedo verlo actualizado. ¿Quieren confirmar ustedes qué es lo que pueden ver aquí? Ahí parece que ya está funcionando. Ya. A veces demora un tiempo. Pero ya me está pidiendo acceso a mi cámara. Digo como, ok, puedes entrar a la cámara. Y ahí apareció como este modelo, ¿no? Gigantesco en 3D. Que ahora sí voy a poder empezar a manipular. Si es que mi pattern me lo permite, ¿no? Entonces tengo aquí como este giro. Pero capaz que esta inclusive está más lógico hacerlo desde el teléfono. Entonces voy a intentar entrar desde el teléfono y ver qué pasa. .github.io. Pero no estoy logrando reconocer bien el pattern. Es por la escala de la cámara que está.
Ajá, a ver, el teléfono no lo estoy logrando porque creo que la escala de la cámara está como un poco chimba. Pero, sí, de nuevo, ¿no? Capaz, más fácil en este punto pasarme acá. Usar esto. ¿Por qué se puso tan brillante cuando no estaba aquí funcionando muy bien? Entonces podemos empezar a modificar como posiciones y desde la rotación, ¿no?, del elemento, ya vamos a cachar con que son como nuevamente componentes de... A ver, me gustaría como encontrar como una posición en la que pueda dejar esto parado, que logre reconocerle, ya, y que al mismo tiempo yo pueda como hacer, editar algunas cosas. Entonces, cuando ustedes inspeccionan, ¿no es cierto?, sus sitios web, tienen como la capacidad de modificar algunos elementos solo como parte de sistemas de visualización. Entonces, por ejemplo, este entity es el que me permite ver como mi bloque FADA, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar, es decir, 01, 01, 01 y actualizar. Y cambia el tamaño, ¿no? Ahorita solamente estoy inspeccionando el elemento, entonces no estoy haciendo cambios reales dentro del documento. Pero es como más fácil desde aquí saber como exactamente cuál debería ser el tamaño del archivo y no tener como hacer todo este proceso, ¿no? Sí, capaz por ahí tiene más sentido. O inclusive puedo decir, ajá, no quiero que sea giro, sino utiliza kanji. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Capaz que eso sí necesita actualización. Bueno, ya lo vemos desde el kanji después. Pero creo que ahorita ya no está haciendo caso a esto. Ya ven, ya dañé por intentar cambiar a kanji. Dejamos el giro ya. Y vamos a traerle este por aquí. Ya. Entonces, miren, aquí tienen también como este factor de rotación, ¿no? Entonces, en rotación, yo creo que esto es en grados. O los elementos de posición, no sé por qué no puedo. Eso tenemos que revisar bien todavía. Yo imaginé que este factor de rotación también manejaba como la misma lógica que la escala, que son estos tres elementos. Es que estoy rotando ahorita lo siento, estoy rotando la cosa equivocada. Es de acá. Acá. 90. Ajá. Estaba rotando el marcador. Esto no tiene sentido. 90, 90 y 90, ¿no?
A 90, 0, 90. Entonces rotas en X, en Y y en Z. Para ubicarle en la posición en la que quieras que aparezca, dependiendo también de la forma en la que vas a tener tu marcador. Entonces estas son como igual, hasta posición, ¿no es cierto? Podrían, la posición también con respecto al marcador podrían modificarlo, o sea, que tanto más arriba o abajo. Sí, creo que fue como muy exagerado mi ejemplo ahorita de 100. Vamos a ver 10. Sigue siendo mucho. Vamos a ver 1. Vamos a ver 5. Mucho. 3. Ajá. Entonces, esta es la posición en función del marcador, ¿no? Dejémosle así en 0 para volver a ponerle como dentro del espacio que necesitamos. Entonces, estos pueden ser como estas primeras aproximaciones. Lo que quisiera es que igual empiecen como poco a poco a jugar con estos elementos. No necesitamos prototipar todo el sistema de nuevo, sino identificar cuáles son estas cosas que nos van a permitir generar un prototipo que intente como simular parte de la experiencia, ¿no? También es como los componentes más llamativos o interesantes de nuestro proyecto. Entonces, esto es como uno de los elementos adicionales que tiene que acompañar como a la entrega, ¿no? ¿Preguntas, cholos? Yo tengo una, Dime, José David. pero bueno, desde Blender se podría exportar estos archivos. GLB. LB. Claro. Estos archivos, o sea, es como GLB es un archivo como formato medio universal, puedes exportarlo como desde cualquier. Y de hecho, no solamente lees GLB, o sea, también puedes leer ¿cuál es? GLTF y materiales. O sea, sí, te puedes leer como una gran variedad. Para mí como GLB son como los más sencillos porque ya cargan ahí mismo los materiales, pero también tienes como estos archivos como OBJ o GLTF más el MTL que es de materiales. Y sí. Ya, buenísimo. Gracias. ¿Otras dudas adicionales? No, bueno. Entonces, cholos, nos queda tiempo todavía para seguir avanzando en, por un lado, los mockups que estamos realizando. Después planificar bien el proceso de evaluación con nuestros usuarios. De nuevo, acuérdense que es importante evaluar con todos sus usuarios, ¿no? Si no, la retroalimentación que tienen no termina como aportando, no termina teniendo como este aporte real, ¿no es cierto? Un solo usuario no tiene como una validez como significativa de poder generar una retroalimentación válida. Entonces es importante que trabajen en todo el equipo, todo el grupo, ¿no? No que se desentiendan del proceso y se quedan ahí como sentados. Además, como los que hagan las validaciones, a ver, como algunas cosas, ¿no es cierto?, que hemos identificado del proceso. Primero,
los usuarios deberían observar lo que están haciendo como en la totalidad del grupo. No que uno evalúa como un componente con un usuario, el otro evalúa otro componente con otro usuario y el otro evalúa otro componente, ¿no? Es importante que los usuarios vean todo lo que están haciendo y que hablen de lo mismo. Si no, empieza a perder validez científica porque no están realizando como el mismo ejercicio con todos, sino se vuelve como un proceso muy subjetivo, ¿no es cierto? Muy azaroso. Después, la otra cosa, aunque se repartan en algún punto, ¿no es cierto? Y uno evalúe con un usuario, otro evalúe con otro usuario y otro con otro usuario, es importante que se comuniquen entre ustedes y que todos sepan cuáles fueron las respuestas que obtuvieron, porque si no, no funcionan como un equipo, ¿no? No están haciendo trabajo en equipo, están haciendo un tercio del trabajo nada más. Entonces, no esperen tener como un resultado de trabajo en equipo si es que no están haciendo, si es que no están conformando un equipo, ¿no? Si es que solamente están, ajá, es un Frankenstein más o menos. O sea, Frankenstein no es un ser humano, ¿no? Son partes pegadas, cosidas. Y eso es como un espacio súper importante en el que ustedes pueden como aprender, porque además están como dentro de un entorno como muy controlado, ¿no? Todos, ajá, tenemos como intereses similares, objetivos similares, más allá de que tengamos como una relación de amistad o no, estamos como dentro de los mismos espacios. Es muy sencillo que encuentren a través de esos objetivos la motivación para trabajar y para aprender, ¿no? Después cada vez es más difícil, cholos, no es más fácil. Entonces es como súper importante que refuercen, que empiecen a reforzar aquí como esas destrezas y habilidades. Y la otra cosa que está pasando es que estamos mandando, como el trabajo que hacemos, mandamos a que después nuestro usuario se le ocurra avisarnos cuando quiera qué fue lo que pensó y no estamos haciendo como realmente, no estamos ejecutando un protocolo de validación en función de las cosas que hemos analizado, ¿no? No es como no este protocolo think aloud, no estamos utilizando protocolos de evaluación cooperativa, ¿no? No estamos escuchando lo que piensa nuestro usuario o nuestro participante en tiempo real. No estamos viendo qué es lo que hace en tiempo real. Entonces, estamos basándonos solamente en lo que él cree que le parece y no en la capacidad analítica que deberíamos tener para identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces pongan cuidado a esas cosas, pongan cuidado a esas cosas. Ahora mismo tenemos como un propósito de validación totalmente diferente a la evaluación del sistema interactivo que tiene que ver con estas respuestas emocionales. Estamos desarrollando nuestras propias herramientas para poder identificar estas respuestas emocionales en función de lo que hemos diseñado para nuestra experiencia. Y al mismo tiempo estamos trabajando sobre estos wireframes, ¿no? Ya no estos wireframes, sobre estos mockups. Entonces, desarrollemos como estos elementos, perfeccionémoslo y al mismo tiempo, ajá, sobre todo como empiecen a explorar, a jugar con esta herramienta de prototipado de realidad aumentada para que sepan y podamos determinar temprano, la siguiente semana, qué es lo que queremos representar en este sistema de realidad aumentada web. Súper. Entonces, de nuevo, ¿preguntas hasta acá? 6:30 nos vemos o antesito a las 6:30 para ir como a este panel panel y concierto de Crafting Music.